Ernesto Núñez, ¿cómo estás, mi estimadísimo? Te me hace que no me digas que te desvelaste también viendo el debate. ¿Cómo estás, mi Ernesto? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Alberto? Bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Oye, a ver, ¿por dónde empezamos con la reforma electoral que apenas estamos diseccionando, apenas estamos entendiendo? La gente anda ahorita en otra cosa. Y por eso estamos haciendo el esfuerzo de explicar con peras y manzanas. Por lo pronto afecta o pone en riesgo la elaboración del padrón, conteo de votos, fiscalización, sacude la estructura del INE. ¿Qué vendría siendo, Ernesto, esto? Pues mira, la verdad es que ahorita se acaba de aprobar ya en Senado, digamos, el primer paquete. Son dos dictámenes. El primer paquete es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, hacen una reforma ya a la Ley Orgánica del Poder Judicial y emiten una nueva ley de medios de impugnación en materia electoral. Y eso ya se aprobó, más o menos 69 votos contra 53 por ahí, después de 20 horas de debatir reservas, se inscribieron 1.241 reservas y 60 oradores, y eso ya se aprobó. Y ahorita están empezando a debatir el segundo dictamen, perdón, que incluye la ley de comunicación social y la ley de responsabilidades administrativas. Este famoso plan B, mi querido Luis Alberto, la verdad es que aunque es una reforma solamente a leyes secundarias, sí viene a trastocar de fondo el funcionamiento del sistema electoral. Eh, Viene a cambiar por completo la estructura y se mete directamente en las decisiones de un organismo constitucional autónomo. Yo supongo que la Suprema Corte va a echar para atrás esta reforma porque tiene grandes vicios de inconstitucionalidad señalados por el propio Ricardo Monreal. Si uno ve el documento que hizo público ayer Ricardo Monreal cuando decidió votar en contra en lo personal, personalmente él vota en contra de esto y emite un documento donde habla de 21 vicios de inconstitucionalidad. Por ejemplo, a través de esta reforma se le quiere decir a un organismo autónomo cómo debe de gestionarse internamente. Se le está obligando a correr a más de 8,000 personas, se le está obligando a fusionar áreas, se le está obligando a compactar calendarios, a hacer una serie de cosas que lo que hacen es poner en peligro el proceso electoral y servicios básicos que se entregan a la ciudadanía, como es la emisión de la credencial para votar con fotografía, por ejemplo, ¿no? Así de grave es lo que se plantea en ese famoso plan B. Es la verdad pues es una reforma, la verdad, mi querido Luis Alberto, muy mal hecha sobre las rodillas, hecha como con más rencor que inteligencia, o sea, hecha desde esta postura de Morena de que el INE, no sé qué y tal, y sin el mayor raciocinio. Es absolutamente visceral esta reforma y no creo que vaya a servir para mejorar el sistema electoral. Tampoco va a generar los ahorros que ellos dicen que va a generar, que parecer es lo único que les importa. Pero sí va a regresarnos a un problema que ya no, que a una época y a un problema que ya no teníamos en México. ¿Te acuerdas si allá en Sonora tuvieron una larga historia de conflictos postelectorales en los años 90? Eso ya no es un problema en México. Con esta reforma ese problema va a regresar a México. Sí, que fue en el 85 cuando se robaron la elección aquí. Y bueno, los 80, ¿no? 82, Exacto. 85, el fraude patriótico de Chihuahua, luego Sonora. Nos regresa entonces, por lo que comentas, Ernesto, pues este es un preliminar. La Corte es la siguiente frontera. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Porque esto apenas empieza. Pues sí, mira, ahorita va a regresar a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, a recordarle al auditorio que ahí es donde nace esto. Es decir, el martes 6 de diciembre, la Cámara de Diputados vota en contra de la reforma constitucional de López Obrador. Y ese mismo día se sacan de la chistera este famoso Plan B, esta iniciativa, que pues, se ve que ya la traían elaborada porque es una reforma, se reformaron 457 artículos de 6 leyes, imagínate. Se aprobó con un gran desaseo en la Cámara de Diputados, se envió al Senado, el Senado lo discutió, se corrigieron algunas cosas que venían en la minuta de la Cámara, pero no las suficientes, y hoy se aprueba en el Senado
se va a la Cámara de Diputados, habrá que ver si, como se le hicieron modificaciones, la Cámara tiene que volver a procesar lo que le mande el Senado, y si lo aprueba hoy, pues entraría en vigor la próxima semana o cuando lo decida publicarlo el Ejecutivo. Una vez publicado, pues lo que va a pasar es que el INE, los partidos de oposición y prácticamente cualquier ciudadano que esté preocupado por esto, va a recurrir a la Corte para impugnar la reforma por inconstitucional, tanto por la manera en la que fue procesada, en la Cámara de Diputados sobre todo, con grandes vicios, dispensando trámites, haciendo una serie de cosas de proceso legislativo que no son correctas, como por ejemplo poner a votación en el Pleno un documento de 700 páginas sin que nadie hubiera leído nada y simplemente aprobarlo de madrugada, dispensándole lecturas, dispensándole debate en comisiones, dispensándole todo. Ese vicio de origen podría ser una de las causales para que la Corte declarara inconstitucional esta reforma. Vamos a ver qué sucede. Esa es la última posibilidad de que esta reforma no entrara en vigor. ¿Y por qué digo? Y de verdad no quiero sonar exagerado, Luis Alberto, pero mira, la gran construcción democrática que hemos hecho en México es que antes, y se van a acordar la gente que tiene más edad de tu auditorio, se va a acordar, antes siempre había una incertidumbre en las reglas, o sea, tú no sabías si ibas a estar en el padrón o no, porque te podían rasurar. No sabías si tu casilla iba a estar o no iba a estar ahí donde te tocaba. Había este famoso ratón loco que pues tú podías llegar a tu casilla y no, pues no está aquí, váyase a otra y así te traían. Había una total incertidumbre en las reglas, pero había una sola certeza. Todo el mundo sabía siempre que iba a ganar el PRI. Esa es la historia electoral de la que veníamos en los años 60, 70, 80 y todavía en los 90 e incluso te diría en la primera década de los 2000. Siempre se sabía que el candidato oficial iba a ganar. Ahora es exactamente al revés. Hoy hay plena certeza en las reglas. Todo el mundo conoce cuáles son las reglas electorales, cuáles son los límites. Hay una autoridad electoral que tiene dientes suficientes para decirle a los jugadores no puedes hacer esto, incluso quitar candidaturas cuando violan, por ejemplo, las reglas de fiscalización. Y hay una sola incertidumbre, ¿quién va a ganar? Hoy realmente es una incertidumbre, ¿quién va a ganar? A menos de que sea una elección muy abierta y muy decidida, pero cualquiera puede ganar. Prueba de ello es que de las últimas elecciones de gobernador, en el 60% de los casos ha habido alternancia, es decir, las fuerzas políticas pueden entrar y salir del poder gracias a un sistema electoral que después de 30 años, desde que en el 90 se crea el IFE, pues se ha ido consolidando. Esta regla desmantela, esta reforma desmantela todo eso, Luis Alberto. Híjole. Y la verdad es bastante inoportuna, porque en el 2024 vamos a ir a una renovación total de los poderes públicos en México. Se renuevan muchas gubernaturas, se renueva el Congreso, el Senado, Cámara de Diputados, la Presidencia, la Ciudad de México, es decir, son como 12 gubernaturas, más los poderes federales, más congresos locales, más municipios. Imagínate cambiar las reglas y además crear unas reglas que lo que hacen es debilitar la capacidad operativa del Instituto Electoral, de los organismos públicos locales, cambiar las reglas cuando estamos ya nada, ya la sucesión presidencial ya está echada a andar. Me parece bastante inoportuna y la verdad ojalá la Corte, si en caso de que esto hoy se concrete, cosa que puede ser porque Morena tiene la mayoría para ello, Muy bien. ojalá la Corte lo eche para atrás, es la única esperanza que queda. Pues vamos a estar muy al pendiente y te vamos a consultar. Traes toda la película muy completa. Te mando un abrazo, qué lamentable lo que nos narras. Muchas Pero gracias, mi querido Luis Alberto, y pues a seguir viendo el debate ahorita Senado sí. y Cámara al rato y a ver qué pasa. Fuerte abrazo, mi querido Ernesto. Estamos en contacto. Gracias, gracias, hermano. Ernesto Núñez, escritor y periodista, dándonos el panorama de lo que viene. Vaya situación, ¿eh? Volvemos.